¿De dónde sacó el antiguo imperio romano la historieta fantasiosa de Jesús? Los griegos, famosos por sus enriquecidas leyendas de dioses, ¿sí? Pues la antigua Roma les copió prácticamente todas las leyendas de sus dioses. Lo que pasa es que los romanos no eran tan tontos en copiar esas leyendas al pie de la letra, ¿sí? Pues después no podrían presumirlas como auténticas de ellos, ¿sí? Las leyendas de los dioses griegos pues son muchísimos más antiguas que las mitologías romanas, ¿sí? Con un año aproximadamente de 700 años de antigüedad frente a las mitologías romanas. Por supuesto que el mitológico Jesús, ¿sí? Diseñado por Roma, es una copia de una antigua leyenda de un dios griego, como es Dioniso, ¿sí? El antiguo imperio romano tomó sucesos de la antigua leyenda del dios griego Dioniso, ¿sí? Las adaptó a sus necesidades de adoración. Por ejemplo, el dios Dionisio viene de un nacimiento virginal, ¿sí? De su madre Semele. Los romanos adaptaron ese suceso de ese nacimiento virginal de Dioniso, ¿sí? Para su mitológico Jesús, ¿sí? Reseñando de que viene de un nacimiento virginal de su madre, de la mitológica Virgen María. Otro suceso que tomó la antigua Roma de esa leyenda griega del dios Dioniso es que nació un 25 de diciembre. Esa fecha de esa leyenda griega también la tomó Roma, ¿sí? Para diseñar a su mitológico Jesús y se la adaptó a este personaje, ¿sí? Otro suceso de la antigua leyenda del dios Dioniso griego, ¿sí? Que tomó Roma fue el milagro de convertir el agua en vino, ¿sí? El dios Dioniso griego tenía el poder, según dice la leyenda, de convertir el agua en vino. Y eso también se lo adaptó Roma. Roma también tomó esa idea, esa antigua Roma tomó esa idea y se la adaptó a su mitológico Jesús. De hecho, cuenta la leyenda de que a ese dios griego Dioniso le realizaban eucaristías para venerarlo, ¿sí? Para venerar su sangre derramada, ¿sí? Representada en un vino. Las personas que acudían a esa Eucaristía consumían ese vino, ¿sí? Como representación de tranquilidad, de salvación y de liberación, ¿sí? De ahí es donde viene la Eucaristía del mitológico Jesús. Roma tomó ese suceso de esa leyenda de ese dios griego, ¿sí? Y la adaptó, ¿sí? A la mitología de su personaje Jesús. En cuanto a los milagros, la leyenda del mitológico dios griego Dioniso, ¿sí? Hijo del mitológico dios Zeus, ¿sí? Describe que hacía milagros, que una vez fue atrapado en un barco atado con unas cuerdas, ¿sí? Y que milagrosamente esas cuerdas se soltaron, ¿sí? El timonel, ¿sí? Que iba conduciendo el barco, cuando vio que las cuerdas se le soltaron al dios Dioniso, reconoció que era hijo de un dios. Sin embargo, el resto de tripulantes, de piratas, que así dice la leyenda, no lo reconocieron. Entonces, lo que hizo ese dios griego, ese dios mitológico griego, es que convirtió a esos piratas en delfines, ¿sí? También cuenta la leyenda que ese dios mitológico griego Dioniso caminó por la tierra enseñando y haciendo milagros. Pues Roma, la antigua Roma, ¿sí? Tomó esos sucesos de esa antigua leyenda de ese dios griego y se las adaptó a su mitológico Jesús, reseñando, ¿sí? Que Jesús se dedicaba a predicar y hacer milagros, ¿sí? A resucitar, a multiplicar peces, a caminar por el mar. ¿Mm?
Otros sucesos importantes de esa leyenda griega, como la del dios Dioniso, es que lo llamaban el Salvador, ¿sí? Los griegos, ¿sí? Llamaron a su legendario dios Dioniso, hijo de Zeus, como un Salvador, cuenta la leyenda. Los romanos también tomaron ese nombre, ¿sí? Para adaptárselo a su mitológico Jesús conforme a su nombre, ¿no? Copiando, ¿sí? Esos relatos, esas identidades de esas antiguas leyendas griegas, ¿sí? Otro suceso importante que la antigua Roma tomó de la antigua leyenda del dios Dioniso es que el dios Dioniso tuvo una entrada triunfal al monte Olimpo en un asno, ¿sí? Los romanos también tomaron ese suceso y se lo adaptaron a su mitológico Jesús, reseñando la historieta de la entrada triunfal del mitológico Jesús en un burro en Jerusalén. Otro suceso que también tomó el antiguo imperio romano de esa antigua leyenda del dios Dioniso es la descensión al inframundo. Según cuenta la leyenda griega, ¿sí? Esa antigua leyenda griega, el dios Dioniso es hijo del dios Zeus, descendió a los infiernos, al inframundo, para salvar a su madre Semele, ¿sí? Los romanos tomaron también ese suceso para su mitológico Jesús y lo adaptaron a la historieta, ¿sí? De su mitológico Jesús conforme a las necesidades de adoración, describiendo que descendió a los infiernos, ¿sí? De hecho, existen muchas mitologías griegas, muchas leyendas griegas de famosos héroes, ¿sí? Como Perito, Orfeo, Odiseo, Teseo, ¿sí? Los griegos, en las leyendas de sus héroes, de esos dioses griegos, acostumbraban a describir que ellos descendían al inframundo, ¿sí? De ahí es que Roma tomó esos sucesos, ¿sí? De descender al inframundo, al infierno, ¿sí? Para describir la historieta fantasiosa de su mitológico Jesús, diciendo que él descendió a los infiernos. Y pues otra muy importante es la ascensión al cielo, pues resulta que la antigua leyenda, ¿sí? Del dios griego Dioniso, ¿sí? Describe que él ascendió al monte Olimpo, ¿sí? Para los griegos, los dioses, el lugar donde residían los dioses, donde residen los dioses, es en el monte Olimpo, ¿sí? Esa antigua cultura grecia consideraba que ahí es donde se encontraban esos entes superiores. Pues los romanos, la antigua Roma, ¿sí? También tomó ese suceso, esa antigua leyenda del dios Dioniso, ¿sí? Describiéndole a su mitológico Jesús que ascendió al cielo, ¿sí? Los romanos no utilizaron el nombre de Monte Olimpo, sino el nombre del cielo para describir que ahí es donde residen los dioses.